bienvenidos a nuestro video. Mi equipo y yo hablaremos sobre la política exterior mexicana a lo largo de la segunda mitad del siglo XX. Este equipo está conformado por su servidora Michelle Zavala, Carlos Leandro, Paulina Ramírez y nuestro compañero Ana, que nos está auxiliando con la cámara. Les voy a hablar sobre la política exterior durante los gobiernos de Miguel Alemán Valdés y Adolfo Ruiz Cortines. La política exterior en el gobierno de Ruiz Cortines se mantuvo en la línea nacionalista y buscó aliarse con los países latinoamericanos para formar protección ante Estados Unidos, ya que en ese tiempo fue muy dominante. Además, México se negó a entrar en pactos militares con Estados Unidos a causa de que anteriormente este país causó la entrada de México a la Segunda Guerra Mundial. A pesar de aquella actitud nacionalista y de algunos problemas que seguían surgiendo entre las dos naciones, el trato con Estados Unidos continuó siendo amistoso. El bracerismo fue el problema de los braceros que ponía en peligro las buenas relaciones con Estados Unidos. Los empresarios agrícolas estadounidenses deseaban renovar el contrato comercial de 1951, de manera que favorecían sus intereses, pero las autoridades mexicanas habían estado postergando dicha renovación. Posteriormente, Estados Unidos anunció que procedería a la contratación de trabajadores mexicanos bajo la supervisión de su gobierno y frente a esto, a la ineficacia de las autoridades mexicanas. Los braceros, al enterarse de esto, comenzaron a emigrar. El gobierno de Miguel Alemán. El interés de Miguel Alemán en el aspecto de la política exterior era que acelerara la industrialización en el país. Para esto se necesitaba la invitación a países extranjeros de invertir en México, como por ejemplo el financiamiento. Después de la guerra, Estados Unidos adquirió un poder superior a todos los países. En el comienzo de la Guerra Fría era correcto y necesario seguir con las buenas relaciones con Estados Unidos para evitar desagrados y estar en contra de ellos en la guerra, y además de seguir con las buenas relaciones, debía ser congruente con la abierta adhesión del gobierno mexicano a la doctrina Truman. Sin embargo, se dijo que el gobierno de Alemán era nacionalista con meta de crecimiento industrial, lo cual iba a causar un avance en el desarrollo de la economía de todo México. Otro objetivo importante en el gobierno de Alemán fue que este presidente quería la modernización de la industria petrolera, esto a causa de que se hiciera más eficiente y también para aumentar su producción. Sin embargo, a causa de los ingresos bajos de Pemex, no eran suficientes para su proyecto. Yo les voy a hablar sobre la política exterior durante los gobiernos de Adolfo López Mateos y Gustavo Díaz Ordaz. Para 1962, durante el gobierno de Adolfo López Mateos, se dio un acuerdo no escrito entre México y Estados Unidos en la práctica, que reconocía la independencia de la policía exterior mexicana frente a la estadounidense, siempre y cuando no fuera contraria en temas de vital importancia para este último país. La relación de México con Cuba tras la Revolución Cubana tuvo una enorme repercusión en la relación México-Estados Unidos y en el desarrollo de conflictos internos. El gobierno mexicano utilizó el reconocimiento de la Revolución Cubana y al gobierno emergente de dicho movimiento para ganar así legitimidad al interior, y es que así el Estado establecía como un centro mediador entre la izquierda y la derecha mexicana. Sin embargo, con el correr de los años, este hecho resultó contraproducente para el gobierno, ya que la izquierda lanzó un movimiento con demandas de corte social que lo hizo tambalear, mientras que la derecha cuestionaba constantemente la actitud gubernamental frente a lo que ocurría. Es así como López Mateos finalmente intenta sacar el tema de Cuba de la agenda interna y poco a poco empieza a expresar una posición más pragmática frente al mismo. El gobierno de Díaz Ordaz se circunscribió principalmente al ámbito del continente americano, buscó imprimir un mayor dinamismo a las exportaciones mexicanas. Fiel a la política exterior de México, Díaz Ordaz se fundó en el principio de no intervención y participó en algunos acuerdos relacionados con los beneficios a países en desarrollo. Uno de los más importantes fue el Tratado de Tlatelolco. Las relaciones con Estados Unidos siguieron ocupando un lugar prioritario en lo económico y en lo político.
El modelo de desarrollo estabilizador continuaba ligado a las inversiones estadounidenses y en cuanto a lo político, las relaciones con Estados Unidos se desarrollaron en un plano liberal, con excepción de algunos problemas y discrepancias. Vamos a hablar de la política exterior de México durante la presidencia de Luis Echeverría y Miguel de la Madrid, y yo de López Portillo y de Carlos Salinas de Gortari. Durante el gobierno de Luis Echeverría, el principal interés era establecer el vínculo entre los acontecimientos políticos internos y la reformulación de la política exterior de México, dos procesos que se cree que están interrelacionados. La convergencia de las necesidades de la supervivencia de la élite más de las propias motivaciones del presidente actuaron como un factor principal en la promoción de una nueva política exterior. Lamentablemente, en vez de un avance a finales de los 60, esos problemas económicos nacionales relacionados con la interacción de México con otros países tornaron críticos. La primera y principal víctima de las deterioradas condiciones económicas fue el concepto de Instituto Nacionalizado de Relación Especial con Estados Unidos. Esta tesis se basa en el supuesto de que México puede resolver sus problemas económicos internacionales mediante acuerdos militares con su poderoso vecino del norte. Su sucesor, López Portillo, se enfrenta a la difícil tarea de consolidar la nueva posición internacional de México y al mismo tiempo de mejorar las relaciones con los Estados Unidos. El paralelismo entre el viraje hacia la derecha en cuanto a la política interna y en la adaptación de la política externa a las ideas del vecino del norte muestra claramente la función interna de la política exterior mexicana. Por causa de su narcisismo político y de su permanente discusión e interpretación de la revolución incompleta, a México se le caracteriza frecuentemente como un país que mira poco hacia el exterior En consecuencia, los grupos políticos han desarrollado un desinterés tradicional hacia la política externa. En cambio, la política exterior de Miguel de la Madrid fue una política de Estado. Tuvo líneas de acción definidas en una estrategia económica, política, diplomática. Fue integral, incluyó empresarios académicos, a miembros de la sociedad civil y a los nuevos actores en muchos de los procesos de decisión de las relaciones internacionales del país. Construyó canales de comunicación para conectar a México con los crecientes temas globales. Ahora bien, la clave del proyecto salinista era llevar a México a la modernidad insertándolo en la dinámica global capitalista, con el fin de la Guerra Fría y del desmembramiento de la URSS. El gobierno de Salinas reaccionó con preocupación, pues abría un nuevo espacio para la inversión en Europa del Este y del sureste de Asia, lo que posiblemente desviaría los flujos de capital que podría captar México hacia estas regiones. Fue entonces cuando Salinas propuso a Bush, el presidente de Estados Unidos, crear un acuerdo de libre comercio en México, Estados Unidos y Canadá. En febrero de 1990 iniciaron las negociaciones del tratado y se pretendía para fines de 1992 fuera firmado y ratificado. Bueno, esto fue todo por parte de nuestro equipo. Espero que les sea útil esta información y les haya gustado. Gracias por su atención.